Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen el día de hoy, ya sea que estén en la plataforma de Spotify o aquí en el canal de YouTube, para que podamos platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen en el tema del día de hoy, que es el Merlín, el camino del mago, es decir, el alquimista, ya que este tema engloba muchos videos que ya existen en el canal y además le da mucho sentido a la esencia del canal en sí, porque vamos a platicar de lo que es el Kybalión, de lo que es el arquetipo del mago y demás cosas. Entonces, les agradezco que estén aquí conmigo escuchando. Como les decía en el punto anterior, en el canal ya hemos platicado sobre temas de alquimia, que el Merlín como tal, Hermes, etc. Sin embargo, este video va enfocado a describir el arquetipo, aquel camino que emprende el mago para poder convertirse en el alquimista, aquel que podrá convertir el oro, pero en un sentido simbólico y místico, para poder purificar su propia sangre, es decir, recrear un proceso de eterización de su sangre. Aquel que también podrá pulir y desarrollar su piedra filosofal y al final se corona como el maestro de maestros, ya que podrá integrar distintas disciplinas, tanto físicas como sutiles, y ponerlas al servicio. Este arquetipo se dotará de sabiduría para poder compartirla con el colectivo y compartir lo que él aprendió en sí mismo, es decir, aquellas virtudes que purificó y las convirtió en oro. El camino del mago, como el de cualquier otro arquetipo, no es un destino al que tendremos que llegar, sino es una senda que vamos a ir habitando día con día. No es un punto donde llegamos y nos iluminamos, sino justo esto, esta senda que se recorre día a día y aquel camino del héroe que va a ir muy enfocado a convertirnos en maestros de la materia para poder navegarla. Sabios que conecten la mente y el corazón purificados para crear o materializar, por así decir, su piedra filosofal, y aquel alquimista que crea del interior hacia afuera, con la capacidad creadora de poder bajar del éter a la materia, anclar aquí en la tierra todo aquello que ya existe en el éter y leer los misterios con el corazón, más allá de la dualidad. Si vemos, aquí se pueden reconocer los tres impulsos o las tres conciencias de la sabiduría, es decir, Hermes, Tot y Mercurio, que son justo esto, los impulsos de la sabiduría, pero en distintos grados. Tot, aquel maestro de la materia, que sirve como canal del éter y la materia. Mercurio, el develador de los misterios, aquel andrógino que logra integrar la dualidad. Y Hermes, como el mago o alquimista, que es el Merlín, aquel que resguarda los misterios en la cámara del corazón. Ya con este preámbulo nos enfocaremos en el Merlín. En el canal hay un video que describe cómo es la figura o quién es la figura de Hermes, aquella encarnación del impulso cósmico de la esfera de la sabiduría en las altas densidades. Un místico, un filósofo que se desarrolló en la era posatlante, muy cerca de la era de las escuelas helénicas. Hermes compartía información y sabiduría desde distintas ramas, como la filosofía, las matemáticas, la física, incluso la química, pero sobre todo la hermética, que son aquellos principios sutiles
o cuánticos que sostienen la creación y al cosmos. En la actualidad reconocemos materiales como el de El Kybalión, Corpus Hermeticum, Asclepio y más como la obra o legado de este místico. Sin embargo, más que un material, son o es un registro físico de la sabiduría compartida por las altas esferas con la intención de acompañar al hombre en su proceso de ascensión, de este proceso de reconocimiento y de elevar el velo de Isis, es decir, recuperar la sabiduría y recordar quién es como hombre. El Kybalión es sumamente valioso porque describe 7 principios herméticos, llamados así porque se le atribuyeron a Hermes Trismegisto, pero son más que palabras o conocimiento de un hombre. Estos principios desarrollan la constitución pragmática del cosmos, aquello que los iniciados en las escuelas místicas de la era de Atlantis o de la era Atlante con Thoth estudiaban y compartían para poder reconocer los aspectos físicos de la creación, es decir, en la materia, y los aspectos sutiles que vienen desde el éter e integrarlos. El Kybalión era un lugar de iniciación de los maestros. Recordemos que la palabra que le damos, o la connotación más bien que le damos a maestro en el canal, es de aquel que ha emprendido un camino para integrar cierta información y después ponerla al servicio, no en un sentido de superioridad, sino en un sentido de aquel que pone al servicio lo que ha aprendido. Entonces ya con este supuesto, el Kybalión tenía a estos iniciados, a estos maestros de los misterios espirituales, aquellos que comenzaban un camino de purificación para poder convertirse en el maestro de maestros, resguardar, conservar y develar, de ser el caso, los misterios que solo podían ser traducidos con el corazón, es decir, con la piedra filosofal. Y físicamente los grababan en las conciencias minerales más puras, que son los cristales, con el fin de poder tener un registro de las memorias de la sabiduría. Esto ya lo hemos platicado, que sucedía en un tipo como biblioteca, donde había un grabado de toda esta información y que se resguardó en cristales cuando sucedió la caída de Atlantis para poder conservar toda esta sabiduría. Además de las tablas esmeralda, que también ya hemos platicado en su propio video, los cristales son las memorias o el legado de nuestra historia como seres aquí en esta esfera y aplica para todo el cosmos. Entonces, el cristal solo puede ser traducido o puede ser leído con el corazón. Una vez que cae Atlantis, se ofusca información para poder permitir el desarrollo natural de nuestro proceso como hombres en la nueva densidad que estábamos habitando. Es decir, caímos de una densidad a otra. Y al caer, también cayó el velo o aquella amnesia que conocemos como el velo de Isis, para poder comenzar nuestro propio camino de ascensión, pero siempre de la mano de algunas pistas, de aquellas llaves alquímicas que solo el corazón purificado podrá reconocer, traducir y develar. La sabiduría ya no se compartía en escuelas místicas como tal, pero sí había un legado de iniciados, incluso de encarnados como el mismo Hermes, que iban compartiendo conocimiento y misterios. El libro del Kybalión es muestra de ello, que es un recuerdo de todo lo que somos y de lo que hemos sido. Las nuevas escuelas que emergieron, pero ya con esta ofuscación, ya un poco más limitados en el reconocimiento de nuestro propio ser y marcados más en el conocimiento de la mente, también tenían integrado una parte sutil. Aquí en estas escuelas de la era helénica o de la era celta,
se abocaban a resguardar y conservar el legado de nuestros misterios alquímicos. A pesar que a lo largo del planeta había distintos iniciados compartiendo toda la sabiduría que había migrado de la Atlántida hacia distintos puntos de la Tierra, en una parte del planeta en particular, que es la zona del Mediterráneo y un poco más hacia la zona bretona, o sea, lo que conocemos como la zona donde se asentaron principalmente los pueblos celtas, estaba concentrada esta energía específica del alquimista, como en su momento Thoth lo hizo al migrar a Kem y ahí implantar o anclar cierta información, resguardarla y tener este registro a través de las tablas esmeralda. Los merlines se encontraban muy enfocados en esta zona del Mediterráneo y en la zona alta, donde habitaron en algún punto los pueblos celtas. En la era actual ubicamos figuras que se han incorporado en la literatura, en la cinematografía, como la del Merlín, un hombre anciano que hace magia y que está acompañado de un búho, que es el consejero de un rey. Todo esto es simbolismo a la figura del Merlín. El anciano porque representa la sabiduría. El búho que está representando al arquetipo, al espíritu animal de la sabiduría como tal. El atuendo que tiene, que es una túnica y un sombrero para poder canalizar la energía, y el consejero del rey. Recordemos que el rey es el arquetipo de aquel coronado que se pone al servicio del colectivo. Entonces, todo esto ligado en la literatura y en el cine está haciendo alusión al arquetipo de el Merlín, ligado a algo más profundo. El Merlín no es una persona, sino un simbolismo del arquetipo de el Merlín, aquel alquimista que conecta con el éter, pero está bien anclado a la materia, como el arcano 1 del mago, que está apuntando con una mano al cielo y la otra hacia la tierra, o sea, hacia abajo. Vemos aquí muy marcado el principio hermético de correspondencia, como es arriba es abajo. Está él en medio, anclado a la tierra, o sea, es decir, bien cimentado, sin perderse, pero conectado con lo superior. Esto lo podemos también correlacionar con el pentagrama. Si lo vemos en todos los temas de magia que se desarrollaron posteriormente en algún punto de nuestra historia, el pentagrama, las escuelas de magia, de Wicca, etcétera, todos están ligados con esta figura de 5, que representa la unión del éter con los 4 elementos, es decir, el mago, el Merlín, habitando el éter, siendo el que amalgama estos 4 elementos. Ya en el canal hay un video que se llama Hermes, y en este video está muy explicado lo que representa cada uno de los elementos y lo del arquetipo 1 o el mago. Sin embargo, a manera de volver a retomar esto, es muy importante entender que el Merlín, el mago, se convierte en el maestro de estos 4 elementos, pero sobre todo en el alquimista, aquel místico que puede convertir, es decir, transmutar los metales, que es una analogía, para convertir el plomo o el azufre en oro, que no es más que un simbolismo para no hacerlo físicamente como tal, sino es una llave mística, alquímica, que representa el proceso interior, aquel proceso de purificar el plomo, es decir, un elemento que es denso, que está representando la materia, y purificarlo para traspasar la marca de la bestia, es decir, los chakras bajos. Poder trabajar en cada uno de estos 3 chakras bajos y lograr ver más allá de la ilusión, es decir, del ego. Una vez que emprendemos esta fase,
llegamos a la cámara de los secretos, es decir, el corazón, y ahí lograr pulir la piedra filosofal para poder acceder posteriormente a los reinos superiores, es decir, los chakras altos, y poder ver, por ejemplo, con el tercer ojo, es decir, ver más allá de lo literal y de la dualidad. A esto no me refiero que la dualidad no exista, porque la dualidad en la materia la vemos marcada para poder contrarrestar los grados opuestos. Sin embargo, una vez que accedemos a los reinos superiores, integramos la dualidad, una vez que ya la experimentamos y logramos purificarla. La dualidad existe y está marcada en la materia con la intención de entenderla y posteriormente integrarla para convertirnos en el andrógeno. Pero ya hemos hablado en el video de Mercurio que no es un andrógeno físico, un andrógeno que no tiene género o un andrógeno que no es algo, sino un andrógeno en el sentido de las polaridades, que ha integrado su polaridad femenina y ha integrado la polaridad masculina, independientemente del ser que habitamos aquí en la materia. Estamos hablando en aspectos sutiles, una dualidad integrada. Y bueno, una vez que también integró esto, accede a crear en la materia desde el éter, es decir, conectar con la fuente y llegar a coronarse, es decir, el chakra corazón, convertir en luz, en oro. Y este camino es el camino del maestro que emprendió la senda para vencerse a sí mismo. Si ven, es un viaje interior propio donde tú te conviertes en maestro de ti, en un maestro que habita las virtudes, que ha trabajado la materia, que ha trabajado el corazón y ha trabajado los chakras altos. Y se reconoce a sí mismo para poder acceder a la sabiduría primigenia del ser. Entonces, el camino de El Merlín, que tuvo su esplendor o su auge en la era posatlante, en la cultura celta, con grandes merlines que habitaban este arquetipo, es aquel camino de convertirte en maestro de sí mismo. Toda una senda de purificación del místico para poder habitar la sabiduría y mantenerse en oro puro, es decir, no como aquel iluminado que superior a los demás, sino viviendo día a día una senda de purificación alquímica de su propio ser para convertirse en oro a diario, en aquel mago místico que emprendió este camino y lo pone al servicio. Sobre lo que él mismo aprendió, lo comparte hacia los demás. Pues bien, a grandes rasgos, este sería el desarrollo de lo que es el camino del mago, del Merlín. Estoy muy agradecida de que me acompañaran el día de hoy. He estado un poco intermitente por algunos temas personales. Sin embargo, aquí voy a estar subiendo videos los días miércoles y es un gusto siempre que me acompañen, estén aquí conmigo y poder yo estar con ustedes. Les mando mucha luz y nos escuchamos pronto.